Cafeceros, hoy les tengo un programón que no solamente va a estar dedicado a la Selección Colombia, sino al fútbol colombiano en general. Pero va a estar más que nada enfocado en el Mundial del año 2026, donde va a participar la Selección Colombia y donde creo se deben corregir algunas cosas desde mi humilde opinión para que esta selección muy competitiva pueda aspirar a cosas grandes, para que pueda aspirar incluso a lo que algunos hinchas, algunos periodistas han venido hablando recientemente, que es la posibilidad de ganar la primera Copa del Mundo. Algo que obviamente es sumamente complejo, pero que si realmente quiere alcanzar Colombia en algún momento, debe prepararse y debe modificar, debe cambiar ciertas actitudes en lo inmediato para tratar de hacer el mejor papel de su historia en esta Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá. Que por cierto ya anunciaron las mascotas. Y bueno, como siempre, ya me conocen, he traído una lista larga de apreciaciones con respecto a la Selección Colombia, pero quiero partir, antes de tomarme el primer sorbo de café, mencionando el capítulo de lo ocurrido entre el Once Caldas e Independiente del Valle en la noche de ayer. En el partido que definía quién iba a ir a la semifinal de la Copa Sudamericana, donde sorpresivamente cae Once Caldas 2-2 y luego en penales queda eliminado después de haber ido a Ecuador y en la altura del Estadio Independiente del Valle haber sacado un gran resultado, a pesar de que obviamente en Manizales también hay cierto nivel de altitud importante y bueno, es un club que está acostumbrado a jugar en altura. Pudo sacar un muy buen resultado en Ecuador y después pechó totalmente el partido en casa. Y este partido, lo ocurrido anoche, algunas cosas que pasaron antes del encuentro, que lo voy a analizar, me va a permitir establecer este nexo con los puntos que he elaborado para la Selección Colombia de cara al Mundial, a ver si puede ganar su primera Copa del Mundo, que sería una cosa maravillosa, ¿no? Voy a tomar un poquito de café. Por cierto, el último café que me queda, los últimos granos molidos de café que me quedan de el café colombiano, tengo que reponerlo para seguir conversando con ustedes. Bueno, primero que nada quiero que este análisis crítico que voy a hacer se entienda con todo el respeto del mundo. Obviamente yo siendo venezolano y también sufriendo de cosas muy similares a las que sufre Colombia desde el punto de vista futbolístico, obviamente con una gran diferencia de por medio entre lo que es la selección Colombia y venezolana, que se vio en el 6-3 en Maturín. Creo que hay puntos en común que son preocupantes y que hay que erradicar de un fútbol como el nuestro, ¿no? Tan folclórico, tan por momentos risible en las formas, en lo que sucede incluso afuera de la cancha, que creo que a la larga es lo que no permite que una selección tan potente y un país tan talentoso a nivel futbolístico pueda trascender como lo es el colombiano, o incluso que una nación con mucho talento joven, buenas inferiores, una nación como la venezolana, que incluso ha sido subcampeona del mundo sub-20, ni siquiera pueda clasificar después con estos jóvenes ya desarrollados a un mundial de mayores. Y he encontrado algunos puntos en común. Ustedes no sé si vieron que en el partido que pierde Once Caldas en casa, el partido que acabo de mencionar, horas antes salieron un montón de videos que ahora están rodando por todas las redes sociales de Dairo Moreno y sus compañeros de Once Caldas encima de un autobús, encima de una micro, encima de un micro, de un colectivo, de un bus, del micro de transporte del Once Caldas, celebrando encima de él Dairo Moreno y sus compañeros, los jugadores del Once Caldas, antes del partido, porque la ventaja era tan buena, los dos goles marcados de visita y esa diferencia de 2 goles en casa, con un local que ha demostrado ser bastante fuerte, pues era bastante evidente que se iban a poder defender bien gracias a ese buen resultado en la ida. Y lo más probable es que Once Caldas pasara a la final sin tanto problema. Pero ¿cuánto pesó
ponerse a celebrar tantas horas antes, porque la verdad es que el video es hasta doloroso, ¿no? Para la hinchada, porque en ese momento, frente a los jugadores, tú te dejas llevar por el impulso, por la emoción, y no te estás dando cuenta que celebrar antes de tiempo es algo que en el deporte no se debe hacer. Fue el paralelismo de lo ocurrido en Venezuela cuando la Vinotinto en ese partido definitorio por el repechaje, a diferencia de lo que hizo Bolivia, que se comportó a la altura, Venezuela se puso a celebrar antes, hizo un mega show, incluso un pasillo para conmemorar a las leyendas Vinotintos nacientes que no habían logrado absolutamente nada antes del partido definitorio por ese repechaje. Y Venezuela se llevó una de las peores goleadas que, bueno, creo que es la peor goleada que yo recuerdo que haya tenido la Vinotinto, no solamente de local, sino desde que veo fútbol, ¿no? Es más, Venezuela no recibía 6 goles desde el año 2000. Y encuentro estos paralelismos y digo, ¿qué pasa que nuestras culturas, y qué pasa que la cultura, por qué el folclore a estos niveles, por qué ese excesivo relajo incluso antes de los partidos hace que selecciones como la colombiana no puedan trascender en momentos cumbre, siendo que por lo general Argentina y Brasil estos partidos se los toman como de vida o muerte y los terminan ganando hasta por peso histórico de las camisetas, ¿no? Cuando se enfrentan a Colombia en partidos definitorios. Y ahí ustedes me van a decir, bueno, pero es que Brasil también es bastante folclórico, a Brasil también le gusta la rumba, la jodedera, y obviamente que sí, pero los brasileños nacen con un balón en el pie. Si no, vayan a Ipanema y Copacabana a ver cómo hasta un niñito de 2 años ya te domina una pelota, como en mi vida yo lo voy a poder hacer. Un niñito, una niñita, las señoras mayores, allá todo el mundo sabe manejar una pelota. Es una cuestión que no es innata porque nadie nace jugando fútbol, pero sí tienes generaciones tras generaciones con ciertas capacidades a nivel futbolístico que apenas nace ya te están dando un balón para que empieces a dominarlo, ¿no? Entonces hay unas diferencias extraordinarias a nivel futbolístico que compensan que si Brasil es rumbero, no necesita ese nivel de disciplina para ganar cosas. Y aún así, como se ha tecnificado el fútbol en los últimos años, ha ocurrido que Brasil ha perdido espacio en selección mayor con respecto a otras selecciones que se han disciplinado más, que se han apegado a ciertas normas del fútbol moderno, que desarrollan otras tecnologías, etc. Pero aún así tú no vas a ver a los brasileños celebrar antes de lograr una meta, un cometido. Todo lo contrario, cuando no logra la meta, el combinado brasileño sale abuchado y pitado del estadio. Ese nivel de exigencia, selecciones como la colombiana no lo tienen. Y obviamente, y acá voy a soltar ya a la venezolana, Venezuela tampoco, ¿no? Pero bueno, este video no es sobre Venezuela, simplemente quería establecer este paralelismo. A ver, somos países que compartimos fronteras. Creo que este es un mal que hace un tiempo lo vivió, o durante mucho tiempo lo vivió Ecuador antes de la llegada de Dusan Drakovic a banquillos ecuatorianos por allá en los finales de los años 80 y hasta 1993. Un tipo que vino desde Europa del Este a cambiar la forma y la metodología en cómo se trabajaba el fútbol ecuatoriano y le dijo a ese montón de jugadores que prácticamente se tomaban el fútbol de manera semiprofesional: aquí venimos a trabajar, a desarrollar el físico, la mentalidad, nuestras capacidades tácticas y técnicas, nuestra disciplina. Y el jugador ecuatoriano hoy en día es mucho más serio y disciplinado de lo que puede ser el colombiano o el venezolano. Siendo que la selección colombiana creo que tiene de los tres países puede ser la que más talento genere auténticamente. Me refiero a que sí, hoy en día Ecuador te saca unos jugadorazos de élite, por ejemplo, en defensa impresionantes, pero cuando tú revisas la plantilla de Colombia, puede incluso armarte hasta 2 selecciones muy competitivas. Con jugadores de la banca te puede hacer un muy buen equipo que pudiera clasificar a la Copa del Mundo sin ningún problema en Conmebol. O sea, tiene profundidad Colombia, desarrolla talento, y eso no es de ahora. Eso es, vean a la Colombia de los años 90, ¿no? Capaz de meterle 5 goles a Argentina de visita. Entonces, ¿por qué tienes una Colombia que en el año 2023-2024 es campeona de amistosos, que es capaz de ganarle a Alemania, en Alemania 2-0, ganarle a España, ganarle a Brasil un amistoso, creo que en Inglaterra, o empatarlo, ya no recuerdo exactamente si fue empate o victoria, creo que fue victoria No, mentira, no fue Inglaterra, se partió contra Brasil, Brasil ganó un amistoso en Inglaterra. Pero le gana a Brasil, sí, le gana a Brasil un amistoso, o le gana un partido oficial, de hecho, en eliminatorias a Brasil, la selección Colombia. La selección Colombia logra
ganarle a Argentina después de perder la Copa América, pero perdió la Copa América. Pierde el partido clave, pierde el partido que nadie quiere perder. Y así se le han ido Sudamericanos sub-20, Sudamericanos sub-17. Posibilidad de alcanzar títulos como el que aspiraba a Once Caldas, que por cierto tiene un título muy importante como la Copa Libertadores. Pero un título random, un título de esos llamados sin contexto, ¿no? La Selección Colombia y sus clubes están rodeadas tremendamente de esta teoría, o están salpicadas por esta teoría que creó o desarrolló Luquitas Rodríguez, un creador de contenido. No sé si Luquitas Rodríguez es periodista, pero este argentino que dijo alguna vez que el futbolista colombiano juega sin contexto. Sin contexto. Que tienes a un tipo como Juanfer metiendo la pelota en un ángulo en final de Copa Libertadores, pero que ese mismo jugador después te cobra un penal, no sé, digamos, sin ver y de espaldas. Y lo falla, obviamente. Estoy dando ejemplos, ¿no? Estoy exagerando. O a un tipo como René Higuita haciéndote un escorpión, o bueno, situaciones que ha habido en los mundiales hasta lamentables, como por ejemplo aquel autogol por dormirse en una jugada importante de Escobar. O lo sucedido con Dairo Moreno y sus compañeros celebrando antes de tiempo en un partido clave para ir a una semifinal que prácticamente estaba amarrada. El fútbol colombiano está lleno de eso, lleno de estar en la Copa América y que de repente te venga un cantante de reggaetón a los vestuarios a celebrar como si yo hubieras ganado la Copa y te hacen una canción oficial y un videoclip. Entonces el protagonista es Luis Díaz y sale el papá de Luis Díaz bailando y se le aplaude como si fuera un circo. Y una rumba, y unos sombreros, y una fiesta, y un Jerry Mina perreando ante la cámara y perreándole al Dibu Martínez. El Dibu Martínez no te va a perdonar, hermano. O sea, si tú le bailas a cámara, no va a ser Venezuela. Que sí, bueno, después que Jerry Mina marcó el empate y Venezuela incluso a eso respondió con un gol a la jugada siguiente para que vean lo peligroso de ser tan folclórico. Pero bueno, Venezuela es Venezuela. Venezuela es un país chico y hoy en día ha vuelto a ser Cenicienta. O sea, tú a Venezuela después le puedes hacer 5, pero a Argentina no. Y capaz sí le puedes hacer 5 en un partido de eliminatorias donde ya los dos estén clasificados, pero dudo que se lo puedas hacer en una final de una Copa del Mundo. O para clasificar a la final de una Copa América. Está lleno de este nivel de folclore Colombia, y hablaba de Venezuela porque al compartir fronteras, y antes Ecuador, antes de como decía, desarrollar este nivel de disciplina con entrenadores muy rígidos, bueno, son países que comparten fronteras y comparten ese nivel de folclore, ese nivel de celebrar las cosas antes de tiempo, de no estar concentrado en los partidos importantes, de evadir las responsabilidades por medio de la rumba y la fiesta, pero cuando llega el día del partido, esa actitud, esa sobradez, esa emotividad se esfuma y terminan asustándose en la chiquita, en los momentos bonitos. No se nos olvide cómo queda eliminada la que para mí es una de las mejores Colombias de la historia, la que fue a representar en 2014 en ese mundial en Brasil. Queda eliminada contra una Brasil que ya vieron lo pobre que fue después en semifinales contra Alemania. Para mí esa Colombia era mejor que Brasil. Es más, esa Brasil estuvo a nada de quedar eliminada contra una Chile que se quedó antes que Colombia en esa Copa del Mundo. Si no fuera por el palo de Pinilla. Entonces, como decía Luquitas Rodríguez, el jugador colombiano juega sin contexto y es algo que tiene que cambiar. Esto no es una cuestión muy sociológica y es mucho más profunda de lo que nosotros podemos creer. Y decir que el colombiano juega sin contexto es decir que el venezolano también, porque éramos parte de la misma nación, de la Gran Colombia. Entonces yo no sé si es por una cuestión climática, esta cuestión del relajo, eso es una cuestión que debe ser estudiada, porque no puede ser que siempre en la chiquita, en el momento bonito, a Colombia le pase lo mismo. Y no vuelvo a hablar de Venezuela, perdón, pero a Venezuela también. Y ojo que Ecuador también suele pechar todavía a estas alturas, ¿no? Miren que todavía no ha conseguido su primer título internacional, aunque sí lo ha hecho bastante a nivel de clubes. Y Luquitas Rodríguez decía esto de jugador sin contexto y vimos ayer al portero colombiano, al portero
de Once Caldas patear el penal decisivo, hermano. Cuando lo vimos patear el penal, o sea, antes yo dije, lo va a fallar, pero es que ¿a quién se le ocurre que el penal decisivo lo patee el arquero? La serie estaba igualada, se había salvado Once Caldas, tenían todo para ganar, todo. Y van y ponen cómo el entrenador permite que este tipo patee un penal. Tenía una cara de que lo iba a fallar el compa y la mandó a la mierda, la mandó. Le pegó malísimo, levantó pasto, rompió el piso. O sea, la verdad, es que dije, pero obvio. O sea, la teoría lo quita Rodríguez, el colombiano juega sin contexto. Esto tiene que romperlo Colombia en el próximo Mundial. Quizás, bueno, la aspiración de ganar el título es bastante pesada, ¿no? Pesa mucho. Hay selecciones que obviamente son favoritas por encima de Colombia. Pero por Conmebol, al ser tercera de la eliminatoria y haber hecho partidos tremendos en 2023-2024 y haber recuperado cierto nivel cerrando esta eliminatoria, yo creo que esta selección con el plantel que tiene debe aspirar a ser una de las mejores de Conmebol y por qué no tratar de ser la mejor. Pero para eso debe romper con esa teoría de que el futbolista colombiano juega sin contexto de una buena vez por todas y desecharla para siempre. Para siempre. Y eso se logra con disciplina, eso se logra con mucha cabeza y creo que ahí el entrenador debe tener mucha responsabilidad. Los puntos que anoté, porque toda esta introducción era para mencionarle algunos puntos. Número 1. Si Colombia quiere ser campeona del mundo alguna vez o tratar de hacerlo en esta Copa del año 2026, debe acabar con la actitud folclórica del relajo, estar mentalizado en que los partidos se ganan y luego se celebra. Debe tener disciplina y concentración. A Venezuela le pasa, a Ecuador ha aprendido, aunque también pechea. Siempre un bailecito, una canción, un TikTok, una fiesta, eso está perfecto porque es parte de la idiosincrasia, pero en el fútbol eso no es bien tomado por el rival y un rival serio como Argentina se lo toma a pecho. Brasil lo hace y no pasa nada porque Brasil tiene 5 copas del mundo. Ese era el punto número 2. Punto número 1, perdón. Punto número 2. Colombia debe abrazar la exigencia y la responsabilidad. El periodismo y la hinchada deben exigir títulos. Los jugadores deben acostumbrarse a la presión hasta lograr jugar por ganar y no por participar. Colombia, con esta frase "gracias guerreros", demuestra que siempre se ha visto como una selección pequeña, una selección chica. Y creo que ante los ojos de muchos, y ahí me incluyo, creemos que esta selección hace rato que da para más. O sea, la selección Colombia, la tricolor, da para más hace bastante tiempo. Hace bastante. Fue favorita rumbo a los mundiales de los 90. Y decepcionó ante Camerún, decepcionó más de la cuenta en partidos donde no ha debido hacerlo. Con una generación espectacular. Entonces, si todos creemos que esta Colombia está para más, creo que también internamente deben creerse que tienen esas capacidades, pero de forma más humilde, más callada y demostrarlo en la cancha. Pero tienen que creerse. Y para que esa creencia se dé, los que deben creer primero que nada no es la prensa y la hinchada, deben ser los jugadores. Y para llegar a ese nivel top de exigencia, de responsabilidad, tiene que haber una presión interna muy grande, porque estos jugadores están acostumbrados a perder y que se les felicite. El gracias guerreros, cada vez que hay una derrota, termina siendo hasta pavoso. Lo intentaron, dieron todo en la cancha, jugaron como nunca y perdieron como siempre. Que nos sonará estas frases conocidas, ¿no? En varios países de Sudamérica, ¿no? Pasó durante mucho tiempo incluso en Chile, que nunca había ganado una Copa América y nunca se les daba. Y ocurría esto también de la chilenada, como pasa de la venezolanada, como pasa en otros contextos, ¿no? Que nunca ganamos. Bueno, este nivel de victimismo se acabó con 2 Copas Américas de un solo golpe. Bueno, Colombia tiene que empezar a verse ganador. Los jugadores tienen que creérsela, no boconear fuera de la cancha. En la cancha tienen que creérsela. Y en los partidos importantes, no en amistosos y partidos de eliminatorias. Creo que es algo que ya Colombia ha sabido trascender. Pero la prensa tiene que ser tremendamente dura con sus jugadores. La prensa tiene que ser tremendamente crítica y debe exigir ganar títulos. Si yo fuera parte de la prensa colombiana hoy en día, yo estuviera pidiendo que esta selección compita bien arriba en la Copa del Mundo y por qué no estuviera pidiendo que la ganaran. Por eso hoy yo me tomo el atrevimiento, yo, venezolano, una selección que no va a la Copa del Mundo, de decirle a esta selección
y a su hinchada, pídanle el título a Colombia. Pídanle el título a Colombia. Vayan con ese nivel de exigencia. Hagan lo que están haciendo los periodistas en Ecuador, que ya con cierto nivel de seriedad y disciplina le están diciendo a BKCS, háganos campeón del mundo, porque a usted lo contratamos para ganar, no para participar. Porque para participar en mundiales ya lo hemos hecho bastante y casi siempre hemos hecho el ridículo, salvo en una ocasión. Queremos ser campeones del mundo, se lo están pidiendo hasta los jugadores. Y BKCS bajando el pedestal a la situación. Pídanle a Lorenzo que los haga campeones del mundo. Pídanle a sus jugadores que ganen o si no será un fracaso. Háganlo. Háganlo porque están acostumbrados al Gracias Guerreros y basta de eso. Algún día las selecciones de Conmebol tienen que entender y abrazar la exigencia y la responsabilidad como lo hacen selecciones como Argentina, Brasil o Uruguay, que son las que históricamente lo ganan todo en este continente. Y vayan a ver lo dura que es la prensa y lo crítica que es la prensa en esos países. Porque claro, Lorenzo ahora dice los apostadores del fracaso. Y habla muy bonito, usa esta frase para hablar y referirse a la prensa. Pero Lorenzo estaba dirigiendo súper cómodo en Colombia hasta ahora. Cuando lo invitaban a adularlo a los programas no decía nada. Pero Lorenzo sabe que si el día de mañana le toca dirigir a Boca Juniors, a River Plate, dirigir en Argentina o a la selección, y amigo, ahí no te van a perdonar. Pregúntenle a Sampaoli, pregúntenle a Alfaro lo que es dirigir Boca Juniors. Pregúntenle a los entrenadores argentinos que iban por ahí en otros países vendiendo espejitos y vendiendo humo, cómo les ha ido en Argentina después cuando van con esa humareda a venderse ante los medios. Les va horrible. Entonces está muy cómodo Lorenzo como para estar criticando a la prensa de su país. Está bien que la selección entienda que tiene una exigencia que cumplir. Argentina fue sentenciada incluso llevando a Messi hasta el retiro a través de la prensa y la hinchada. Hasta que, bueno, Messi tuvo que volver y entregar una Copa del Mundo. Hasta que Argentina no volvió a ganar un título después de 30 y tantos años, 20 y tantos, no recuerdo exactamente cuántos, en Argentina no se descansó. No se descansó. Críticas, exigencia, hasta que los jugadores dieron la talla. Si tú pones la vara muy alta y te trazas un objetivo muy alto, prácticamente imposible, cualquier objetivo que logres pensando en esa meta altísima te va a llevar al progreso. Así falles, te vas a acercar más a esa meta si por lo menos lo estás intentando y la tienes entre ceja y ceja. Pero si te conformas con el Gracias Guerreros, no vas a llegar a ningún lado y te vas a estancar en un nivel de mediocridad tremenda. Tremenda. Yo creo que esta Colombia tiene el talento para abrazar esa responsabilidad. Y yo creo que este es el tercer punto. Colombia debe definir muy bien el equipo en los amistosos que vienen ahora, ¿no? Colombia tiene que cerrar su idea de juego y su equipo para el Mundial. ¿Por qué? Porque me da la sensación que Colombia tiene un muy buen equipo, tiene un equipazo, tiene muchas variantes, pero antes de eso debe tener claro cómo va a jugar esa copa. Por ejemplo, ¿juega o no juega James? Hay periodistas que dicen que debe jugar, hay otros que dicen que no debe jugar. Unos dicen que ralentiza el juego, otros dicen que la creatividad emana solo cuando está James en la cancha. Coincido. Pero, ¿juega o no juega? ¿Juega solo o juega con Juanfer? ¿Qué significaría juntarlos a los dos? ¿Cuánto sacrificas en la contención? Porque generas mucho en ataque, pero quedas descompensados. ¿Cuándo juegan juntos? ¿Cuándo juega Juanfer y cuándo no juega James? ¿Cuándo no juegan los dos? ¿Juanfer siempre debe ser suplente? ¿Cuándo van a jugar, por ejemplo, Castaños, Ríos, Portilla? ¿Cuándo le toca a cada uno de ellos? Son jugadores muy interesantes que además casi siempre han funcionado bien cuando los ha utilizado Lorenzo. ¿Cuál va a ser el rol de Arias? Que Lorenzo ya no haya dónde ponerlo para que brille. No se le dan los partidos con la Selección Colombia, le cuestan mucho. Pero es un jugadorazo, por lo tanto debe estar. ¿Pero en qué rol? ¿Es Córdoba, John Córdoba o Luis Díaz? Perdón, Luis Suárez. ¿Córdoba o Luis Suárez? Como 9. ¿Cómo lo definimos? Si John Córdoba lo hace bien en los amistosos, ¿le damos a él la titularidad? ¿O Colombia se la va a dar a Luis Suárez por demostrar en un partido tan importante como el partido en Venezuela que puede hacer póker cuando está encendido? Luis Díaz de falso 9, de segunda punta, de extremo o todos a la vez dependiendo del partido. ¿Quién va a ser el arquero? A Kevin Mier no se le vio bien en Venezuela, recibió 3 goles y 2 de ellos responsabilidad directa.
¿Y quién va a ser, por ejemplo, el lateral izquierdo, no? Angulo, Mojica. Mojica no le gusta la prensa, pero Angulo no estuvo bien tampoco en Venezuela. Después el segundo tiempo mejoró, pero son esas interrogantes que debe ir respondiendo Colombia y creo que los amistosos van a ser fundamentales para ello. Yo creo que Colombia debe establecer dos sistemas tácticos distintos, un 4-2-3-1 y un 4-3-3 muy claros. Creo que son los que más se amoldan al tipo de selección que tiene. De allí no debería salir, obviamente, un sistema que no sea ni anárquico y tampoco tan inmóvil, que pueda transformarse a lo largo del partido. Tiene las figuras para ello, tiene un equipo con muy buenos volantes mixtos que tienen mucha llegada bien box to box, muchos de ellos, y esto creo que es muy interesante. Pero yo creo que si debe tener estos dos sistemas, manejarse en torno a ello, pero debe definir en estos amistosos quiénes van a ser esos 11 titulares para, por ejemplo, tener un partido bravo contra Francia, Alemania o Inglaterra o Argentina o Brasil en momentos de definición. Partidos a los que por fin Colombia debería apostar a ganar. Espero que te haya gustado este video. Espero que esta crítica no se tome de mala manera, más bien al contrario. Mi intención con esto es apostar a las selecciones de Conmebol en esta Copa del Mundo. Ojalá Bolivia también se pueda meter y que nos representen 7 en este Mundial de 48. Y repito, los voy a estar siguiendo, voy a estar atento a todas las selecciones, a sus desarrollos, tanto a las que clasificaron como a las que no, por lo que viene y los proyectos futuros. Entonces mi intención con Colombia en este caso es que Colombia apueste lo más alto posible y tratar de dar algunas recomendaciones para, desde la óptica de un fanático que tiene además criterio periodístico, puedan crecer y por fin lograr esos títulos que tanto ansían hace muchos años. Nos vemos pronto con otro café. Chao.